Son atribuciones del Congreso Nacional imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas que serán coparticipables, salvo que tengan otra asignación específica. La distribución de la coparticipación será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, teniendo siempre como eje primordial que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Asimismo, el Congreso debe proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, procurando el crecimiento armónico de la nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Es el Congreso quien legisla en materia aduanera y establece los derechos de importación y exportación, arregla la deuda interna y externa y otorga subsidios a las provincias, y debe defender el valor de la moneda. Algunas de las comisiones específicas que tiene la Cámara de Diputados sobre el tema son Finanzas, Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas y la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. Bueno, hecha la presentación, resta simplemente escuchar a cada uno de los candidatos, pero vale la pena indicar también que el orden, la disposición, la ubicación que ustedes ven aquí en este escenario ha sido sorteada previamente ante escribano público, como así también el orden de las ponencias en cada uno de los bloques. Cada uno de los candidatos tendrá 2 minutos para explazarse y posteriormente se apagará el micrófono. En esta primera parte, cada uno de los candidatos tendrá un video de presentación, inmediatamente después empezará con el primer tema, que es política fiscal e impositiva. Otra aclaración que es importante hacerla en el comienzo: no se podrán mostrar ningún tipo de objetos ni de fotos que puedan resultar ofensivos para alguno de los otros candidatos. Y reiteramos, traten de ser certeros con el tiempo, porque a los 2 minutos se apaga el micrófono. Comenzamos con el primero de los candidatos. El tema es política fiscal impositiva. Ernesto Martínez, del Frente Progresista Cívico y Social. Ernesto Martínez, abogado, fue asesor constituyente de la provincia de Córdoba y constituyente municipal. Se desempeñó como director del registro de reincidencia de la provincia de Córdoba y como asesor letrado de la municipalidad de Córdoba. Fue vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Actualmente es presidente del Frente Cívico de Córdoba y diputado nacional por esa fuerza. Primer candidato a diputado nacional por el Frente Cívico. Hablemos de Argentina. Impuestos a las ganancias que deben pagar los trabajadores. 21% del IVA a la canasta alimentaria. Impuesto a los bienes personales que tiene que pagar quien simplemente tiene una casa. El mínimo es 300.000 pesos. En adelante se debe abonar. Aportes jubilatorios altos. El pago del monotributo para el independiente cuyo futuro no se conoce. Y hablemos también de Córdoba. El impuesto a los ingresos brutos más alto del país. El inmobiliario urbano más caro. La tasa vial que nos resta ventajas comparativas, un impuesto al fuego que actualizado le va por los 700 millones y nadie sabe a dónde va. Esto hay que reformarlo. Quien menos gana, menos paga. Quien más tiene, más paga. Es el impuesto directo que hay que reforzar. Terminemos con el IVA a la canasta alimentaria. Gravemos la renta financiera, la renta petrolera cuando exista inversión y se normalice y se termine con la parálisis. Y por supuesto, también la renta, como vengo diciendo, minera, hoy casi exenta y que recorre todo el país sacando oro en la cordillera. Aumentar desde luego la base imponible de bienes personales. No puede ser que quien tiene un terreno y un auto siga pagando. Hay que cambiar las prioridades. Como dije, los que producen son los que menos deben pagar. Los que dan trabajo son los que menos pagan. Quienes especulan financieramente deben sostener el Estado y fortalecer entonces las políticas sociales necesarias para continuar adelante y dando inclusión social, que es en definitiva todo aquello que pretendemos.
Listo. Muy bien, ha regalado 19 segundos de tiempo, Martínez. Muchísimas gracias. Vamos con el próximo, Marcela. Vamos a tomar la palabra ahora de Oscar Aguad, candidato por la Unión Cívica Radical. Recuerden que son 2 minutos lo que tiene para la exposición cada uno de los candidatos. Oscar Aguad, abogado. En 2005 fue electo diputado nacional. En 2007 presidente del Bloque Radical. En 2011 fue elegido vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación. En 2012 fue elegido vicepresidente de Bloque. Desde 2008 es miembro del Consejo de la Magistratura. Primer candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Buenas noches. Todas las políticas o la política económica debe estar direccionada a generar o atraer inversiones para generar empleo y también para financiar el Estado. Las políticas impositivas tienen que formar parte de la política económica. En nuestro país no es así. La política fiscalista o los impuestos en la Argentina están creados para financiar el enorme gasto público que hay en la Argentina y no tiene como finalidad impulsar o incentivar la actividad productiva del país. En la Argentina los impuestos son distorsivos porque afectan los costos finales de las empresas, fundamentalmente el impuesto al cheque, los ingresos brutos que cobran las provincias y también las retenciones agropecuarias que afectan fundamentalmente al sector más dinámico de la economía argentina. Además son regresivos porque pagan más los que menos tienen y además está el distorsivo impuesto, el terrible impuesto inflacionario que hoy representa el 2% del PBI. Y además, como dije, tiene un fin absolutamente fiscalista. Yo propongo, para que sirva como una herramienta de política económica, desgravar a las pymes que compran herramientas y equipos y crean empleos, desgravarlo totalmente de ganancias. Que la Nación, propongo, le devuelva a las provincias el 34% de los impuestos coparticipables y además que se cancele el 15% de precoparticipación que se lleva la Nación para financiar el ANSES. Este impuesto que fue creado cuando se privatizaron las cajas de jubilaciones con las AFJP y luego se estatizó, no fue devuelto a las provincias y esto distorsiona todo el sistema impositivo nacional. Muy bien, ahí está entonces la palabra de Oscar Aguad. Es el turno ahora del primer candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, el contador Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, contador público nacional, ex gobernador constitucional de Córdoba en el periodo 2007-2011 y vicegobernador de la provincia en el periodo 2003-2007. Fue secretario de Comercio e Industria de la Nación, diputado nacional en 2 oportunidades e interventor federal en Santiago del Estero. En el ámbito privado, se desempeñó como ejecutivo de empresas multinacionales en su exilio durante la dictadura militar. Primer candidato a diputado nacional por Unión por Córdoba. Buenas noches. Sin duda, quienes resulten electos diputados nacionales irán al Congreso de la Nación a debatir los temas y las políticas nacionales. Los temas provinciales se debaten en la legislatura provincial. Yo voy a ir al Congreso de la Nación a defender los derechos de Córdoba. Seguramente muchos coinciden aquí conmigo de que Córdoba está siendo discriminada por la Nación. Voy a pedir que se cambie la ley de presupuesto votada, que solo establece el 1% del total que eroga el Ministerio de Planificación en obras públicas para Córdoba, siendo la segunda provincia del país y donde tenemos el mayor cruce de rutas nacionales. De un Ministerio de Planificación que solo pagó a Córdoba en concepto de vivienda este año el 0,1%. Es la provincia que menos recibió en concepto de vivienda y eso que nos deben 250 millones.
Voy también a cambiar la ley de reparto entre la Nación y las provincias de los impuestos nacionales, porque la Nación, que ya se quedaba con mucho cuando se quedaba con el 32% hace más de 10 años, se quedaban las provincias, solo le daba el 32%, ahora solo reciben el 25%, las provincias el 75% se lo lleva la Nación. Voy a recuperar los recursos de la caja de jubilaciones que la Nación no le puso ni un peso para Córdoba en el presupuesto 2014 y ya nos debe 5.800 millones de pesos. Y voy por la baja de las retenciones a la exportación agropecuaria porque la Nación se lleva de Córdoba más de 2.500 millones de dólares al año y vuelve menos del 10%. Esa plata en manos de los productores cordobeses haría progresar más a Córdoba. Si defendemos Córdoba, Córdoba sigue progresando. Bueno, muy bien, restan algunos segundos todavía. Momento de escuchar la palabra de la primera candidata de la lista del Frente para la Victoria, la doctora Carolina Scotto. Carolina Scotto, profesora de Historia y doctora en Filosofía. Fue representante de los docentes, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades por 2 periodos y 2 veces rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, entre 2007 y 2013. Primera candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria. Buenas noches. El actual sistema tributario argentino, compuesto por los tributos que se pagan a las provincias, a la nuestra, por ejemplo, y a la Nación, constituyen un sistema complejo que debería resguardar los principios de equidad, el carácter progresivo de las cargas impositivas y, por cierto, la protección de las políticas de promoción del desarrollo productivo, el consumo, el desarrollo social y la integración federal. Muchos hablan de la necesidad de una reforma integral del sistema impositivo, pero hay que advertir que es una tarea enormemente compleja y de alto impacto sobre estas distintas dimensiones de la actividad social y económica del país. Creemos que, sin embargo, el sistema tributario argentino es y puede seguir siendo objeto de muchas modificaciones parciales a tenor de también las variaciones en las situaciones económicas que haya que atender y a los planes estratégicos de desarrollo productivo que propiciar. Por ejemplo, con quitas, exenciones o reducciones como las que ya existen de forma parcial en el caso del IVA, que pueden ampliarse, o como la rediscusión del impuesto a las ganancias para afectar más la tributación de personas físicas y no jurídicas. Por otra parte, debería incluir una más equitativa distribución de los recursos coparticipables, que en el caso de Córdoba representan apenas un 4,7% de la distribución secundaria de esos impuestos que percibe el Estado Nacional. Pero creemos también que hay que destacar que cualquier sistema tributario debe preservar la necesidad del Estado de contar con recursos para garantizar la inversión pública necesaria, que en estos años ha permitido justamente a la Nación realizar obras de infraestructura estratégicas y obras y tareas y programas de promoción y desarrollo social esenciales para la integración y la equidad de todos nosotros. Muy bien. Ya hemos escuchado a 4 de los 9 candidatos, los primeros candidatos de las 9 listas. Nos quedan 5 por presentarse y escucharlos en el primer tema. Es el turno ahora de Liliana Olivero, del Frente de la Izquierda y los Trabajadores. Liliana Olivero, psicopedagoga. Entre 1975 y 2001 fue empleada del Banco de la Provincia de Córdoba, donde fuera delegada y miembro de la Junta Gremial. En 2001 presidió el bloque de diputados convencionales constituyentes de la provincia de Córdoba. Desde 2001 es legisladora provincial y preside el bloque del Frente de Izquierda. Es miembro de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista. Primera candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Muy buenas noches. El sistema tributario argentino es completamente regresivo e injusto. Un trabajador paga el 53% de su salario en impuestos, mientras las grandes corporaciones internacionales reciben subsidios por parte del gobierno nacional y provincial
y cuando vienen las crisis son los primeros que despiden. El pago serial de la ilegítima deuda externa está poniendo en peligro el sistema jubilatorio y el sistema monetario. Vamos a ir al Congreso de la Nación a plantear una profunda reforma tributaria para que pague más quien más tiene, para terminar con el impuesto al salario, eliminar el IVA, para terminar con los grandes subsidios y las exhibiciones impositivas a las grandes empresas, imponiendo un impuesto a la renta financiera y un impuesto a la renta agraria. Ningún trabajador puede cobrar menos que lo que cuesta hoy la canasta familiar. Vamos a llevar al Congreso de la Nación el proyecto de ley que prohíbe las suspensiones y los despidos, para que de una vez por todas la crisis la paguen los capitalistas. Hay que terminar con el trabajo en negro y con la precarización laboral. Y para terminar con la desocupación, repartir las horas de trabajo conservando el salario. Pero para tener salud, educación y trabajo hay que suspender los pagos de la deuda externa para repartir todos esos recursos de una vez por todas y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. Muy bien, muchísimas gracias. Distintas posiciones acerca de la política fiscal e impositiva. El tema en cuestión. Es momento de presentar a Héctor Baldassi, candidato de Alianza Pro. Héctor La Coneja Baldassi, ex árbitro internacional de fútbol, profesión con la que representó a la Argentina en diferentes escenarios deportivos del mundo. Primer candidato a diputado nacional por Unión Pro. Muy buenas noches. Yo le quiero decir, antes de marearlo con números, con estadísticas, que creo que el peor problema que hay en la Argentina es la inflación. Un impuesto que no nos deja crecer, que no nos deja soñar, que los trabajadores no pueden ahorrar y cumplir sus sueños. Además, también todos sabemos, cuando vamos al supermercado, que semana a semana nos cambian los precios. Entonces me parece que tenemos que atacar lo que es la inflación. Decir realmente las estadísticas como son, no mentir el índice inflacionario, porque así no nos va a servir para crecer como país. Me parece que en eso tenemos que trabajar. Además, en los últimos años, el Gobierno Nacional ha recaudado mucho dinero con estos impuestos no coparticipables, como son el impuesto al cheque, el impuesto a las retenciones, el impuesto inflacionario. Y a mí, particularmente, yo creo que todos tenemos que tener un compromiso para que estos impuestos les vuelvan a las provincias, hacer una coparticipación más justa, porque da pena muchas veces ver a gobernadores que tengan que arrodillarse ante el Gobierno Nacional para poder efectuar obras, como también da pena ver a intendentes o jefes de comuna que tengan que ir a la Casa de Gobierno a pedir para sus obras. Pues ¿sabe qué significa si damos una justa coparticipación para el intendente y el jefe de comuna? Damos más maestros, más médicos, equipamiento para primera salita de primeros auxilios, más seguridad. Por eso todos debemos comprometernos para ser justos en el reparto de la coparticipación. Muchas gracias. Muy bien. La primera candidata a diputada nacional por la Fuerza de la Gente es Olga Riutort. Es momento de conocerla, conocer sus datos y también conocer su posición respecto de la política fiscal e impositiva. Olga Riutort, bioquímica, fue diputada nacional 8 años por el Partido Justicialista de la provincia de San Juan. Fue secretaria general de la Gobernación de la provincia de Córdoba, creadora del Consejo Provincial de la Mujer y autora de la Ley de Igualdad de Género. Hoy es concejal de la ciudad de Córdoba. Primera candidata a diputada nacional por la Fuerza de la Gente. Cada 2 años, cuando hay elecciones,
todos volvemos a hablar de la coparticipación federal de impuestos. Esta coparticipación ya tiene 17 años con los mismos índices secundarios de distribución. Debemos hablar con la verdad y entender que son los gobernadores, la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia de la Nación quienes deben hacer una ley convenio para lograr una redistribución justa de estos impuestos. ¿Qué es lo que hoy nos está pasando? Tenemos un proceso inflacionario no reconocido por el Gobierno Nacional, tenemos un dólar ficticiamente bajo y entonces la reforma tributaria se hace imprescindible para poder incentivar el desarrollo, porque desde el 2007 a la fecha venimos en decrecimiento y con el desempleo en aumento. Estamos planteando una reforma al impuesto de la ganancia en donde lo fundamental es que las alícuotas y las tablas se actualicen con el índice de inflación y que en el caso del IVA compra para el sector frutihortícola, que es muy importante en el sur de nuestra provincia y en el cordón verde de la ciudad, podamos descontar del anticipo de ganancias el IVA compra acumulado para que después recién se pueda sacar la cuenta una vez que se venda la cosecha. Y para el sector agropecuario estamos planteando deducir de ganancia en forma acelerada la compra de bienes de capital y también poder deducir el IVA técnico. Creemos que solo con estas herramientas y si pudiéramos eliminar el impuesto al cheque podríamos recuperar la inversión y la producción. Si el impuesto al cheque no se puede derogar porque no se consigan los votos, por lo menos hay que intentar que se coparticipe el total, el 100% y no el 15%, porque si lo coparticipáramos en el 2014 a Córdoba le tocarían 3.000 millones de pesos y no 890 por solo distribuirse su 15%. Muchas gracias. Seguimos conociendo más acerca de los candidatos. Momento de presentar. Tiene la palabra María Rosa Marcone, candidata a diputada nacional por Encuentro Vecinal Córdoba. María Rosa Marcone de Pagano, licenciada en Administración de Empresas con un postítulo en Cooperativismo. Es docente en el IPET número 251 Guarnición Aérea Córdoba y delegada por el turno vespertino ante la UEPC. Tesorera del Consejo del Departamento Capital Encuentro Vecinal Córdoba y asesora del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Primera candidata a diputada nacional por Encuentro Vecinal Córdoba. Buenas noches. La política fiscal tiene dos aspectos. Por un lado, el tema de la recaudación. Por otro lado, el tema del gasto. Desde el punto de vista de la recaudación, creemos que es necesario adecuar el impuesto a las ganancias, donde no solamente, como ya se ha dicho, hay que reformar los pisos del mínimo imponible, hay que reformar las alícuotas, sino también hay que tener en cuenta algunos aspectos que técnicamente hoy no están bien resueltos, como son las ganancias de capital y eventuales y el pago por los dividendos. También es necesario que tributen actividades que actualmente no lo hacen, como la renta financiera, quienes detentan los casinos y todos los lugares de juego, aumentar los cánones de la minería. Por otro lado, hay que simplificar también los sistemas de reintegros y reembolsos a las diferentes retenciones. Cuando el sistema es más confuso, se favorece la corrupción. Pero tenemos también que fijarnos en el lado del gasto. No podemos seguir pagando lo que se paga por fútbol para todos. No se puede seguir con la escandalosa publicidad de los actos de gobierno. Estos deben ser transparentes y estar al alcance de todos, pero los resultados deben hablar por sí mismos, no pagarse con el dinero que se debe destinar a otros fines. Hay que revisar la deuda externa y hay que negociar adecuadamente sobre la parte que efectivamente debamos pagar. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos queda el último de los candidatos en ser presentado. Esto es Roberto Cucuy, el candidato de la coalición Civicari. Lo presentamos y lo escuchamos respecto de política fiscal impositiva. Roberto Cucuy, médico,
Fue senador departamental por Tercero Arriba en el período 1999-2001, convencional constituyente para la Carta Orgánica Municipal de Río Tercero y secretario general de la coalición cívica ARI Córdoba. Actualmente se desempeña como presidente de la Asamblea Provincial de la coalición cívica ARI Córdoba y es miembro de la Mesa Nacional de esa fuerza por Córdoba. Primer candidato a diputado nacional por la coalición cívica ARI. Buenas noches. Primer tema, ley de coparticipación. 17 años de atraso de cumplirse con lo que manda la Constitución. Una ley, convenio, que debe regular la distribución de los recursos, para que la nación deje de apropiarse de los recursos de las provincias y de los municipios. Planteamos que esa ley debe observar un cambio de la pirámide distributiva. O sea, creemos que los mayores recursos tienen que ser asignados a los municipios y las provincias, quienes son, al fin y al cabo, quienes tienen que resolver la problemática directa de sus ciudadanos. En cuanto al sistema impositivo, nosotros creemos que se debe terminar de gravar el consumo y la producción, especialmente la producción de pequeñas y medianas empresas que están en un sistema absolutamente sumergidos porque aportan casi el 40% de lo que producen. Estamos por la eliminación del IVA de canasta familiar fundamentalmente y una disminución progresiva del mismo para que no se produzca una desfinanciación brusca del Estado Nacional. Y uno de los puntos centrales que ya fue expresado, tenemos que terminar con esta inflación que ya tiene caracteres de crónica. Y otro elemento central es que todo el mundo conoce que nosotros tenemos un 50% de la economía en negro. Se debe incorporar a la base de aportantes a este sector que todo el mundo conoce. Respecto de a dónde asentaríamos nosotros el fundamento de la recaudación impositiva e impuesto a las ganancias. Fundamentalmente, quienes más ganan, más aportan. Y ahí, en el impuesto a los bienes personales, quienes más... Muy bien, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, hemos escuchado ya a los 9 candidatos con sus posturas, con sus ponencias en relación a la política fiscal e impositiva. Cuando regresemos de la pausa nos vamos a ocupar del tema libre, tema elección de cada uno de los candidatos. Cada uno de ellos tendrá, como ha tenido hasta ahora, 2 minutos. Les agradecemos la precisión, han estado cancheros, precisos con el tiempo. Bien. A algunos les sonó un poquito, a otros les ha faltado un poquito, pero bastante bien. Vamos a otra pausa, ya volvemos en un ratito.